como obtener una visa para empresarios en Estados Unidos. Para crear un negocio o invertir en un país que no es el suyo, debe seguir una serie de parámetros en función de sus objetivos. Esto es especialmente cierto si eres un inmigrante en Estados Unidos. En Hispanos Emprendedores consideramos que es fundamental que analices muy bien cómo obtener una visa para empresarios en Estados Unidos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para más información de emprendimiento. Lo primero que tienes que decidir es si quieres emigrar a Estados Unidos y desarrollar un negocio. También puedes optar por hacer una inversión o tener una filial que puedas controlar desde tu país de origen. Pero si quieres trasladarte a Estados Unidos y establecer tu negocio, es fundamental que conozcas los tipos de visados que existen para hacer negocios. Cada uno de ellos tiene características diferentes. Requisitos para el visado de empresario o emprendedor. Para solicitar el visado de empresario, los inversores deben cumplir los siguientes requisitos. Ser mayor de edad, 18 años o más. Tener una inversión válida en Estados Unidos de al menos $1 millón, o $500 mil si se encuentra en una zona de empleo específica, TEA. Demostrar que la inversión se utilizará para crear o ampliar un negocio que generará al menos 10 nuevos puestos de trabajo para ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Tener la intención y los medios necesarios para dirigir el negocio en los Estados Unidos. Proceso de solicitud del visado de empresario. Para solicitar el visado de empresario o emprendedor, los inversores deben seguir los siguientes pasos. Encontrar un agente patrocinador dispuesto a apoyar su solicitud. El agente patrocinador debe ser una agencia gubernamental o una organización privada autorizada por el gobierno de Estados Unidos. Presentar la solicitud de visado de empresario, junto con todos los documentos requeridos, al agente patrocinador. Si su solicitud es aprobada, recibirá una carta de invitación para presentar la documentación adicional requerida y continuar con el proceso de solicitud. Una vez recibida toda la documentación requerida, su solicitud será enviada al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USIS, para su revisión. Si el USIS aprueba su solicitud, deberá presentar una solicitud de residencia permanente, Green Card. Una vez recibida la residencia permanente, podrá iniciar su negocio en Estados Unidos y disfrutar de todos los beneficios de ser residente permanente, incluido el derecho a trabajar y estudiar sin restricciones. ¿Cómo obtener un visado para empresarios en Estados Unidos? Tenga en cuenta que cuando vaya a emigrar a Estados Unidos, tiene que ser cuidadoso con los detalles para mantenerse legal. El visado estadounidense es necesario para que los ciudadanos extranjeros puedan entrar en el territorio estadounidense. Es importante tener claro que existen dos tipos de visas para quienes quieren venir a Estados Unidos, las de no inmigrante y las de residencia permanente. Los primeros dan autorización temporal para entrar en la nación y trabajar. Deben renovarse cada cierto tiempo y tienen diferentes plazos y normas de renovación. Limitan quién puede entrar con el titular del visado y si puede trabajar. El principal detalle de estos es que su validez dependerá directamente del éxito del negocio. Aunque son los más fáciles de obtener, no son apropiados para los empresarios que quieren quedarse y desarrollar su idea de negocio. Los visados de residencia permanente representan la mejor opción para ellos, ya que dispondrán de la codiciada tarjeta verde. ¿Dónde y cómo se solicita un visado de trabajo o de empresario en Estados Unidos? Hay varias formas de solicitar un visado de trabajo o de empresario en Estados Unidos. La forma más común es a través de un empleador que puede patrocinarle para un visado de trabajo. También puede solicitar un visado de empresario si tiene una idea de negocio que quiere llevar a cabo en Estados Unidos. Por último, también puede solicitar un visado de estudiante si piensa estudiar en Estados Unidos. Sea cual sea el camino que elija, asegúrese de consultar con un abogado de inmigración para asegurarse de que está dando los pasos adecuados para solicitar el visado que desea. Cada visado tiene una finalidad y definir cuál es el adecuado dependerá de varios factores. Por lo tanto, si planea emprender debe considerar las siguientes opciones. Visados de habilidad extraordinaria. Los empresarios de éxito en sus países de origen o aquellos que tienen una idea de negocio prometedora pueden querer solicitar un visado de capacidad extraordinaria. Debe demostrar al gobierno estadounidense que tiene un talento notable en un sector o campo concreto. Estos visados están agrupados en Visado EB-1 para emprendedores. Para poder optar a él, debe poseer
según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, una capacidad extraordinaria. Esto puede ser en las artes, las ciencias, la educación, el deporte o los negocios a través del reconocimiento nacional o internacional a lo largo del tiempo. Además, debe estar respaldada por una amplia documentación. En el caso de los empresarios se tienen en cuenta al menos 3 de estos criterios. Si alguna empresa importante invirtió o aceptó invertir en su negocio, ha sido aceptado por una incubadora de empresas reconocida, ha sido reseñado por una publicación de primer nivel de Estados Unidos o internacional. Cuando ha actuado como ponente en eventos o conferencias de alto nivel del sector. Tener pruebas de que su empresa está valorada en 1.000.000 o 1.000 millones de dólares, haber recibido un premio empresarial. Incluso poseer un valioso derecho de autor o una patente. Como habrás notado, es difícil de conseguir porque da la residencia permanente, pero si tu empresa es líder en su campo es posible conseguirla. Aplique en línea llenando el formulario I-140. Visado O-1 para emprendedores. Es similar al EB-1 porque es para personal altamente cualificado, pero con la diferencia de que es un visado temporal. Los requisitos son menos estrictos, ya que debes demostrar una capacidad a través del reconocimiento nacional e internacional. La intención es que se te permita entrar a trabajar en el área en la que destaques solo por un tiempo determinado. La ventaja es que se puede renovar indefinidamente mientras la empresa esté en funcionamiento. Se solicita con el formulario I-129, petición de trabajador no inmigrante y otros requisitos. Visados de inversor. Estas visas permiten el ingreso de empresarios al país a cambio de dinero y generación de empleo. Se permite que la inversión provenga de préstamos comerciales si está garantizada y respaldada por bienes personales. O si se es el prestatario principal y se firma una garantía personal sobre el mismo. En este grupo se encuentran Programa de Inmigrantes Inversores, EB-5. Es el que administra el Programa de Inmigrantes Inversores, también conocido como EB-5, y solo se conceden 10.000 al año. Este fue prorrogado por el presidente Joe Biden hasta el 2027, y también autorizó la implementación de un programa de centros regionales de inmigrantes inversionistas EB-5. Quienes soliciten este visado estadounidense deben invertir un mínimo de entre $500.000 y $1.800.000, dependiendo de las áreas de empleo y de la fecha de petición. La idea es generar empleo para los ciudadanos del país. Debe garantizar trabajo para al menos 10 estadounidenses durante al menos 2 años. Esta visa tiene muchas ventajas en comparación con otras alternativas viables para la residencia. En primer lugar, no requiere un proceso de certificación laboral para demostrar la escasez de trabajadores estadounidenses cualificados. Tampoco requiere mantener un negocio en funcionamiento en el país de origen ni una capacidad extraordinaria. Se concede a los inversores, a los cónyuges y a sus dependientes de forma condicional durante 2 años. El solicitante debe iniciar el proceso seleccionando un programa regional, realizando los pagos y cumpliendo los requisitos. Si se cumplen todas las condiciones, el solicitante puede convertirse en residente permanente legal. Rellene el formulario I-526 para iniciar el proceso. Visados para comerciantes e inversores, E-1 y E-2. Estos visados para no residentes en Estados Unidos autorizan a realizar actividades comerciales, conducir y desarrollar un negocio en el país. Ambas tienen el objetivo de facilitar y mejorar la relación económica de Estados Unidos con otras naciones, otorgando un permiso transitorio. No se establece un monto mínimo de inversión, pero se recomienda que el monto sea mayor a $100.000. Visado para abrir un negocio. El visado E-2 permite abrir un negocio de bienes y servicios o comprar un negocio o franquicia existente. Solo lo pueden obtener los ciudadanos que tengan un tratado con Estados Unidos. En América Latina son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Paraguay. Para solicitarla hay que rellenar el formulario I-129. Las empresas que quieran invertir en Estados Unidos y necesiten contratar trabajadores extranjeros para cubrir puestos clave pueden solicitar un visado de empresario, E-2. La inversión mínima requerida suele ser de entre $50.000 y $100.000, dependiendo del tamaño y el tipo de negocio. Prueba de ingresos. Los inversores deben demostrar que el dinero procede de fuentes legales y que la inversión se destinará a un negocio que opera o pretende operar en Estados Unidos.
Los trabajadores extranjeros que reúnan los requisitos para obtener un visado de empresario, E2, pueden solicitar un permiso para entrar y permanecer en Estados Unidos mientras trabajan para la empresa. La duración del permiso depende del país de origen del inversor y puede renovarse indefinidamente. Si el empleado tiene familia. Los cónyuges y los hijos menores de 21 años de los titulares de un visado de empresario, E2, pueden acompañar al inversor o reunirse con él en Estados Unidos y tener derecho a una autorización de trabajo, por cuenta propia. Para solicitar un visado de empresario, E2, la empresa extranjera debe presentar una solicitud en la oficina consular estadounidense responsable del país en el que se encuentra. Si la empresa tiene más de un inversor, cada uno de ellos debe presentar su propia solicitud. Junto con la solicitud, los solicitantes deben presentar pruebas de que cumplen los requisitos para el visado de empresario, E2. Visado para exportar e importar. Por su parte, el visado E1 es ideal para quienes exportan y exportan continuamente entre Estados Unidos y su país de origen. Con este visado, el empresario y su familia pueden vivir legalmente en el territorio, trabajar, acceder a la educación pública para sus hijos y entrar fácilmente en el país. El principal requisito es ser un importador y exportador que genere más de $100,000 al año. También se tramita con el formulario I-129. Si tu país está en la lista, debes demostrar que tienes el dinero con un contrato de préstamo comercial, inversionista o saldo bancario. Además, debes cumplir con requisitos como licencias comerciales y EIN, Employer Identification Number. Visado para empresas emergentes. Otra opción para el emprendimiento y las empresas emergentes es el visado H-1B, que requiere un patrocinador, pero algunos pueden autopatrocinarse cumpliendo ciertos requisitos. Muy popular en el sector tecnológico, a los solicitantes se les exige un título universitario o un grado avanzado. También se solicita a través del formulario I-29. Se puede solicitar la residencia permanente más adelante. Asimismo, es factible entrar a través del visado EB-2. Para ello se requiere un título avanzado, como un doctorado o un posgrado. Por lo general, los empresarios de la salud y la ciencia se inclinan por este tipo de visado. Asimismo, los expertos sugieren optar por visado L1. Se trata de un visado de no inmigrante, que permite a una empresa extranjera enviar a un directivo como trabajador especializado a una filial estadounidense similar. Deben tener una relación probada de calificación, como una sucursal y una filial. Se utiliza cuando los empresarios quieren iniciar un negocio en Estados Unidos haciendo que un ejecutivo ponga en marcha la nueva oficina. El beneficiario debe haber trabajado a tiempo completo durante al menos un año con la empresa extranjera en los 3 años anteriores a la solicitud. Se extiende hasta 7 años, pero su principal ventaja es que tiene doble propósito. Es decir, con esta se puede tramitar la tarjeta verde. El empleador debe presentar el formulario I-129, petición de trabajador no inmigrante. Visa EB1C. Ante los fuertes controles migratorios como empresario también hay que considerar la petición del visado EB1C. Se trata de la versión para inmigrantes de la L1 que da derecho a la residencia permanente. Permite a la empresa extranjera transferir al gerente o ejecutivo a una filial. Pero debe haber estado en funcionamiento durante al menos un año antes de la petición. No acepta que ejerza como trabajador cualificado, pero obtiene la residencia permanente. Tampoco pide la certificación laboral. ¿Cuáles son los tiempos de espera para un visado de trabajo o de empresario en Estados Unidos? Los tiempos de espera para un visado de trabajo o de empresario en Estados Unidos varían en función del tipo de visado. Los visados de trabajo, H1B, L1 o 1ITN, suelen requerir que el solicitante cumpla ciertos requisitos laborales y o educativos. Una vez cumplidos estos requisitos, la solicitud puede tardar de 1 a 3 meses en tramitarse. Los visados de turismo, B2, y de negocios, B1, son más fáciles de obtener y los tiempos de espera suelen ser más cortos. Sin embargo, se recomienda solicitar estos visados con antelación, para asegurarse de que el proceso se complete antes de la fecha prevista de viaje. Abrir un negocio en Estados Unidos con un visado de empresario, pasos a seguir. Esta es la lista de pasos a seguir si se quiere abrir un negocio en Estados Unidos con un visado de empresario. Esto puede llevar algún tiempo, pero es el proceso recomendado por fuentes oficiales como US Visas.
Hacer una solicitud en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS. Demostrar que se tiene un plan de negocio viable y original. Disponer de los recursos necesarios para poner en marcha el negocio. No haber cometido ningún delito ni haber violado las leyes de inmigración en el pasado. Demostrar que se tienen las habilidades y conocimientos necesarios para poder llevar a cabo el negocio. Obtener una carta de aval de una entidad gubernamental que certifique que el negocio cumple con todos los requisitos y se ajusta a las leyes vigentes. Cumplir con todos los requisitos médicos establecidos por el USCIS. Solicitar un visado de empresario en la embajada o consulado estadounidense correspondiente. Presentar toda la documentación requerida en la entrevista del visado. Esperar la aprobación del visado y recibir la notificación del USCIS. Una vez que tenga el visado, deberá viajar a Estados Unidos y presentarlo en el puesto fronterizo correspondiente. Solicitar la residencia permanente una vez cumplidos los requisitos establecidos. Regla del Emprendedor Internacional, IER. Este programa implantado por Obama, suspendido por Donald Trump y reactivado por Biden trata de aumentar la inversión extranjera. Para ello, autoriza durante 2 años y medio a los emprendedores extranjeros a trabajar y dar beneficios a la población del país. El permiso se otorga a quienes creen nuevas empresas con rápido crecimiento y generación de empleo. Deben tener un papel activo en el desarrollo y puesta en marcha de la empresa. Debe recibir una inversión importante de capital estadounidense con un historial de éxito empresarial. Debe poseer al menos el 10% de la empresa. Para solicitarlo debe seguir los pasos indicados en el formulario I-941. La tasa de presentación es de $1,200. Los emprendedores que deseen iniciar su idea de negocio en Estados Unidos deben analizar muy bien las opciones y definir cuál es la más favorable para ellos. Si tienes más dudas, ponte en contacto con nosotros para asesorarte en la apertura de tu negocio. Nota: las embajadas y consulados pueden tener un proceso separado para los casos de visado en los que se exime del requisito de la entrevista en persona. En general, los tiempos de espera para esos casos son más cortos. Si quieres saber más de cómo financiar tu empresa en Estados Unidos, te recomendamos visitar nuestra página web hispanosemprendedores.com. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido sobre emprendimiento.